Bueno, en el día de hoy tocaba tema de eh, conocer la medición, conociendo acerca de la medición de rugosidad y bueno, hicimos un compilado de muchas informaciones y muchas charlas que fuimos dando y de experiencias que fuimos teniendo a lo largo de varios años. Y bueno, como todos saben, cada vez más se va incrementando la demanda de la medición de la rugosidad. Y bueno, y hasta el día de hoy no hay mucho conocimiento. En el tiempo que tenemos acotado no vamos a salir especialistas, pero sí me comprometo en darles herramientas para que podamos empezar a seleccionar, a empezar a trabajar y darle una vuelta más de rosca a la selección de instrumentos y de parámetros a la hora de medir rugosidad. Así que bueno, voy a comenzar por la primera parte. Es algo que es una introducción bastante popular para los que conocen del tema. Así que bueno, arrancamos. Bueno, primero lo que vamos a hacer es poder diferenciar eh, acerca de lo que es medición de forma y la diferenciación con lo que es medición de rugosidad. Eh, bueno, en primera instancia, cuando se hace la medición de un perfil, el perfil está compuesto, dependiendo de la dimensión, de diferentes variaciones. Entonces, en base a esas variaciones, si la variación es de una gran longitud y de deformaciones de esa longitud, podemos considerarlo como medición en este caso, medición de forma. Quiero poner el indicador, un momento. Ahí estoy. Bueno, entonces, después, si no es medición de forma, si no fuera el caso de medición de forma, tenemos la posibilidad de considerar que es inferior la dimensión y tenemos que prestar atención si no estamos en presencia de una ondulación de una superficie, que eso ya podríamos relevarlo con un medidor de circularidad o un medidor de perfil, hasta podría ser. Y en este caso, bueno, en el primer caso, la deformación de forma la utilizamos y medimos con lo que llamamos nosotros perfilómetros, que esa será otra charla, igual que el medidor de circularidad. Pero lo que tiene que ver con ondulación y rugosidad es el análisis un poco más profundo de la deformación eh, de de lo que es el corte de una superficie y todo lo que tenga que ver con micro deformaciones y deformaciones de pequeñas formas. Ya tenemos que hablar de rugosidad y para eso vamos a necesitar rugosímetros, que es para lo cual estamos acá. Entonces, hablando de eso, de esa primera introducción, podemos saber que cuando se corta una superficie y cuando hacemos la medición sobre una superficie, podemos obtener lo que llamamos perfil puro o perfil P, que es la primera medición de curva que vemos en la parte superior, que en esa curva tenemos dos componentes. Tenemos el componente de ondulación, como se ve en el medio, que es justamente esa deformación más, menos puntual, más relajada, y después tenemos lo que es la curva puntualmente de rugosidad, donde en ese ejemplo se filtra la ondulación, se plancha, se alisa y queda sin ese dato de la ondulación, mirando puramente lo que es curva de rugosidad. Esa es lo que llamamos curva R, la que está en el medio la llamamos curva W y la que está en la parte superior la llamamos curva P. ¿Correcto? Hasta ahí todo venimos muy básico. Después, para introducirnos, ¿por qué se debería medir rugosidad o qué afectaría? ¿Cuál es la importancia de medir rugosidad? ¿Cuál es lo que afecta? Entonces, bueno, en primera instancia podemos saber que afecta en la calidad del deslizamiento de superficies, de una superficie que se desliza sobre otra lubricada. Es uno de los casos.
Otro de los casos es saber, por ejemplo, que influye en la resistencia al desgaste de materiales que trabajan también en fricción con otros, de acuerdo al nivel de rugosidad que tenga, puede ser que se desgaste más rápidamente o menos, y también que tenga la posibilidad de romperse más rápido o menos rápido por efecto de la rugosidad misma del material. Otro de los casos es, perdón que sigue entrando gente, sigo admitiendo. Otro de los casos puede ser la posibilidad de ajustar en un acople de forzados, digamos, dos piezas que trabajan en conjunto, una con la otra, digamos, en fricción o en ajuste, al tener baja rugosidad, por ejemplo, corren el riesgo de soldarse una con otra, si no, sobre todo si no tienen la posibilidad de desplazarse y de ingresar lubricante. También sabemos que la rugosidad puede afectar en la resistencia que puede ofrecer una superficie por ejemplo, en el caso del mecanizado, el líquido refrigerante o fluidos que sirvan justamente para lubricar. También. Después, en lo que tiene que ver con el recubrimiento de materiales o lo que tiene que ver con el recubrimiento en galvanoplastía, también podemos tenerlo en cuenta. Todas esas cualidades de adherencia de una estructura que ofrece se ve afectada de acuerdo al nivel de rugosidad que tenga. Por ejemplo, si tuviera una rugosidad baja, se acumularía poco material, no tendría buena adherencia, y también si tuviera una gran rugosidad, tendríamos desgaste de material o materia prima que sería para recubrimiento. Entonces, ese es otro de los casos. También tiene que ver con el tema de la resistencia a la corrosión y a la fatiga de los materiales. Otra de las afectaciones que también eh, está la importancia de la rugosidad. Ahí tiene que ver con la fatiga también. Y los dos últimos, en cuanto a esto, a tener en cuenta la importancia, bueno, obviamente lo que es la terminación superficial de una superficie, la apariencia, en lo que tiene que ver con terminaciones, no solo de pintura, sino también de pulido o de piezas que tienen terminación para entrega de productos. Y por último, lo que tiene que ver con ayuda a limitar la acumulación de microorganismos y suciedad, eso sobre todo en la industria alimenticia, la industria farmacéutica, industria de medicinales, también es muy importante el relevamiento de la rugosidad por este tema. Después, eh, ¿qué afecta las características de una rugosidad en una pieza? Qué puede pasar? Bueno, entonces, ¿por qué se acumula rugosidad en una pieza? Eso. Entonces, bueno, puede ser por las imperfecciones de otros materiales que trabajan sobre ella, un mal mecanizado, terminaciones de pulido inconclusas. Después, por ejemplo, también puede ser el trabajar en bajo vibración, estar en contacto con una pieza vibrando, afecta la superficie y puede terminar deformándose la rugosidad. Después, en cuanto a lo que es una herramienta desgastada, también va de acuerdo bueno, los que trabajan con mecanizado, perdón si digo una barbaridad, pero cuando se aumenta la velocidad y se disminuye el avance, buscamos una buena terminación, pero cuando trabajamos con una configuración incorrecta, la terminación de la pieza es más rugosa, es menos perfecta, perdón, y la terminación no es la adecuada para dar justamente una terminación, una superficie. Entonces, esa puede ser una. Después, el método de conformación de la pieza también es una de las afecciones que puede ser la terminación de la pieza, o sea, cómo se... Puede ser, por ejemplo, que una pieza se haga por granallado, puede ser que otra pieza se haga por terminación en el horno y no tenga terminación superficial más que lo que es el enfriamiento. Entonces, bueno, justamente eh, estas son todas afecciones que influyen en una pieza para modificar la característica de rugosidad. ¿Eh? Después, hablando de métodos de control, bueno, un poco de información de diarios viejos. Hay métodos que todavía hay en el mercado, que es, no hace, yo iba a decir la antigüedad, pero no, todavía están vigentes. Existen métodos de control, mi tutoyo no los tiene,
de lo que es relevamiento con este caso con la uña, con el tacto, o visuales en cuanto a terminación. Estas terminaciones estaban en algún momento cuando se comenzó a hacer el relevamiento de rugosidad, se tabularon con diferentes categorías. En alguna época se llamaron N1, N2, N3, N4, y bueno, cada una de las terminaciones tenía consideración de un valor de rugosidad que lo identificaba, y bueno, y el relevamiento se hacía con la uña, ¿sí? Así como lo digo, y también visualmente. Después, hablando de tecnología, cómo fue avanzando la cosa. Bueno, los primeros rugosímetros eh, que fueron bueno, hechos de manera muy parecida a lo que se ve ahí, estaban compuestos por, bueno, inicialmente un palpador de contacto, que eso todavía sigue vigente, una unidad de accionamiento, un amplificador de esa señal, porque obviamente el movimiento es muy pequeño de lo que es el movimiento de la rugosidad, y después tenía un registrador o lo que después de salir del amplificador se marcaba como dibujo y ese era lo que determinaba el valor de la rugosidad. Eso es algo un poco de lo antiguo, de la manera en que se consideraba el relevamiento de la medición de rugosidad. Entonces, bueno, y un poco también, estas son algunas de las indicaciones o de las especificaciones que por el año 1982 se tomaban en consideración, que era utilizar la rugosidad medida, media, digamos, en este caso, la rugosidad promedio RA, y tenían ciertas indicaciones. Por ejemplo, cuando se veían indicaciones sin ningún tipo de, cuando se veían indicaciones sin ningún tipo de, perdón que voy a poner el puntero, ahí está. Contenía indicaciones sin ninguna marca, quería decir que era necesario retirar material sobre la superficie. Y cuando el indicador tenía una marca cerrada, decía que tenía que removerse material de esa superficie y después otro indicador en esa época que marcaba que se prohibía la remoción de material. Entonces, inclusive algunos de estos parámetros ya en desuso, pero vigentes según la norma que se utilice para medir, que de eso también vamos a hablar. Así que eso fue en el año 82. Un poco más adelante en el tiempo, eso se modificó con la norma y que incluyeron otras terminologías que se pueden ver ya en planos más actuales. Ya en la década del 90 para adelante, bueno, las indicaciones fueron variando. Bueno, y ahí hay un poco de explicación de cuáles son las informaciones que se ven en estas indicaciones de plano, en las indicaciones de información de las piezas de control de rugosidad, donde, bueno, en algunos casos también se ve si tenían que medir ondulación o si tenían que indicar algún nivel de corte por algún análisis particular que tengan que hacer a la superficie. Así que y esas son algunos de los avances que se fueron viendo según el avance de las normas. En este caso, esto fue la primera, la norma GIS del 82, esta fue la siguiente norma GIS, y ahora las últimas normativas vigentes que, bueno, se ve, no hubo mucho cambio en cuanto a lo que es la indicación de cómo se ve en el plano. A veces se ven algo incompletas las indicaciones, simplemente se ve, por ejemplo, a veces el marcado de qué método fue mecanizado y el dato de la rugosidad que se quiere lograr. Esta es la indicación totalmente completa. Bueno, y después, por ejemplo, en esta indicación se ve totalmente todas las simbologías utilizadas para poder identificar el método que se utilizó para poder obtener el valor de rugosidad, el valor límite de tolerancia, el valor límite inferior y superior de lo que es la medición y los filtros que se utilizaron para poder iniciar la medición o trabajar con la medición. Entonces, por ejemplo, aquí se ve algunas de las notaciones, como les decía, que hacen el resumen y que indican también algunas de las configuraciones que marcan cómo fue contemplada la lectura de la rugosidad para este caso. Entonces, cuál fue la indicación que se utilizó. Bueno, lo mismo. La notación de parámetro de rugosidad,
marcando cómo se vería una notación de rugosidad según las últimas normativas de esa. Entonces, bueno, hablando de cosas prácticas, ¿qué utilidades nosotros podríamos tomar para poder considerar la medición de rugosidad? O sea, ¿qué nos serviría? ¿De qué nos servía saber la rugosidad? Eso va para los colegas que vamos a ir en búsqueda de gente que mide rugosidad, y para los que tienen que controlar rugosidad también vaya la pregunta. ¿Qué utilidades a la hora de conocer? Bueno, ahí vemos aplicaciones en lo que son terminaciones superficiales en lo que son implantes, en el trabajo mecánico, en piezas de fricción, bueno, como estuvimos hablando. Después, por ejemplo, ahí vemos unos casos de utilización en mezcladoras y matrices, punzones para la fabricación de comprimidos. Bueno, ahí vamos a ver que en algunos casos hay valles muy profundos que proporcionan acumulación del material y que, bueno, que no tienen que estar ahí para, como hablamos en el principio, que no se acumulen bacterias. En la parte óptica también eh, importante la influencia, porque si estamos en presencia de un material rugoso, el reflejo se va a ver afectado. Entonces, cuanto mejor sea la terminación y más bajo el valor de la rugosidad, es lo ideal o lo que se busca en este caso. Después, en cuanto a la oxidación, o sea, picos de rugosidad son puntos probables de ataque corrosivo. Entonces, el relevamiento de la rugosidad sobre ciertas partes de la pieza nos puede ayudar a saber y a tratar el material para evitar una rápida ataque de corrosión. Después, por ejemplo, también vemos que una rugosidad baja tiene un mayor coeficiente de transmisión del calor, o sea que tenemos que tener una cierta rugosidad para que el lubricante trabaje. Y después, algunas de las características que también, hablando de normativa, se tienen en cuenta a la hora de seleccionar puntas, y ahí ya entramos en la parte de tener en cuenta consideraciones para elegir un instrumento. Entonces, en este caso, eh, según lo que fue avanzando en las normativas, eh, lo que actualmente se considera a la hora de medir son tipos de puntas normalizadas que tienen radio de eh, 2 micrones, 5 micrones o 10 micrones. Perdón que seguimos admitiendo gente, ahí está. Y según el tipo de radio de punta que se utilice, también tenemos que tener en consideración el ángulo de apertura de esa punta. Bueno, vamos a tomar atención de que una consideración muy importante es que los radios de punta utilizados para poder medir, muchas veces los que tienen radios más pequeños, tienen una fuerza de medición, una fuerza de ataque sobre la superficie de apoyo inferior a lo que es una radio de punta mayor, por el hecho de que al ser fabricada de diamante, de material muy duro y frágil a la vez, es necesario que, bueno, en este caso tenga una fuerza inferior a lo que es un rugosímetro de uso normal. Entonces, en este caso, ahí lo que estamos viendo es una consideración, las que se tomaban en tiempo anterior, que por ahí todavía se pueden utilizar para medir algunos casos, sobre todo la fuerza de medición, si tiene radio de 5 y fuerza de medición de 4 micronewton, está bien, todavía está vigente para la época y según las normativas vigentes. Y bueno, acá un caso de ejemplo de cómo se vería una medición de una misma superficie utilizando dos puntas diferentes. Y esto es importante a la hora de ver. Nosotros los rugosímetros Mitutoyo, nosotros los que comercializamos, vienen provistos de dos tipos de puntas, una punta de radio de 2 micrones y de radio de 5 micrones. Mitutoyo no comercializa rugosímetros con punta de 10 micrones, por el hecho de que, bueno, justamente se ve acá la diferencia, se ve en rojo una medición realizada con una punta de 5 micrones y menos fuerza y mayor ángulo de apoyo, y también se ve el ejemplo de una medición con radio de 2 micrones, un ángulo más cerrado para mayor acceso. eh, Estamos viendo la medición de la misma superficie. Bueno, creo que la imagen da para entender que no es lo mismo medir con una punta
de 2 micrones que una de 5 micrones. Ahora, ¿qué consideración tengo que tener en cuenta a la hora de ver qué punta? Bueno, ¿cuál es la tolerancia que me piden para medir? Si yo tengo que medir tolerancias muy, muy bajas, y bueno, y considerando el radio de punta de 2 micrones, bueno, posiblemente tenga que utilizar eso. Pero si las tolerancias que trabajo están más cerca de 1 micrón y no son de décimas ni centésimas de micrón, bueno, ahí tendría que considerar un radio de punta de 5 micrones, no, que corre menos riesgo por ser un ángulo de apertura mayor y la fuerza de medición superior la podría soportar sin problema. Así que bueno, en este caso es una consideración solo para mostrar que la misma superficie medida con punta de radio 2 o 5 se ve con una diferencia de, en este caso, 3 décimas de micrón, que en muchos de los casos puede llegar a ser hasta la tolerancia de lo que quieren medir. Ahí, bueno, un poco más de aporte al respecto de esto. Ahí, como se ven las puntas sobre una misma superficie, en diferentes ángulos de la punta. Se ve, obviamente. ¿Qué pasaría si comparamos una medición realizada con una punta de radio de 10 micrones contra una de 2 o de 5 micrones? Bueno, obviamente el valor de la medición con la punta superior va a dar un valor de variación muy, muy baja. En cambio, con las otras puntas vamos a tener valores más grandes. Hemos tenido casos prácticos de eso, de comparar dos equipamientos y creyendo que era lo mismo medir con un radio diferente, y no, y esas son consideraciones a la hora de comparar, es de utilizar el mismo radio. Bueno, en este caso, una consideración también a la hora de hablar de rugosidad, de efectos del desgaste en puntas. eh, bueno, para tener en cuenta la forma como se desgasta, como se va viendo redondeada después del desgaste, la terminación, en este caso se está viendo a través de un microscopio. eh, bueno, también, o sea, eso a tener en cuenta, si alguien ya tiene un rugosímetro que tiene mucho, mucho tiempo de rodada, de rodaje, y bueno, tiene que tener en cuenta que si los resultados está empezando a bajar, el resultado, si antes daba un valor de un nivel y empezó a reducir el valor, es porque justamente los picos y los valles ya no se están pudiendo medir de la misma manera. Entonces aquí un ejemplo de otra manera, hablando de lo que es el desgaste de un radio de punta. Aquí, por ejemplo, vemos eh, una medición de rugosidad. Antes de gastarse, o sea, bien definidas las terminaciones de la medición de rugosidad, y en color azul se ve después del desgaste cómo se torna puntiaguda en la parte de abajo y redondeada más abierta en la parte de arriba, como para tener en cuenta a la hora de seleccionar una punta o cambiar, a la hora cuando ya es hora de cambiar una punta. Bueno, así se vería los diferentes palpadores de los rugosímetros. Este es el palpador de un rugosímetro SJ400 de Mitutoyo, 411 en este caso, y esta es la punta de otro rugosímetro, SJ310 o SJ201. Así se vería, un poco menos ampliado. Eh, esa punta que se ve ahí es la que sube y baja y va arrastrando y haciendo el dibujo que luego se amplifica, como veíamos al principio, eh, de lo que es la rugosidad. Bueno, acá están los diferentes tipos de rugosímetros que en el mercado Mitutoyo ofrece. Primero, la línea de los rugosímetros portátiles. Algunos de ellos, bueno, el más comercializado por nosotros aquí, el SJ210, que es un rugosímetro que tiene la posibilidad de trabajar directamente con la unidad de desplazamiento montada en el equipo. Bueno, el display colorido, bueno, la posibilidad de trabajar de muchas maneras en forma eh, manual y también a través de un software que se vincula de forma gratuita para poder hacer reportes. Y también después tenemos el SJ310, que es una variación de este mismo rugosímetro, pero con la posibilidad de hacer análisis de la gráfica de la rugosidad y también poder tener una impresora incorporada donde vea los datos de las configuraciones y también trabajar de forma conectada a una PC, entre otras cosas de las características. Después vamos a ver el catálogo para poder ahondar. Luego tenemos el SJ411,
que es un rugosímetro que varía de estos dos modelos, que tiene la posibilidad de hacer análisis de saltos de la medición y también poder hacer medición sobre superficies curvas, cosa que en los otros modelos no se puede, de los portátiles, donde compensa el radio de punta, o en el caso de que sea una elipse o una forma irregular, puede compensarla. Y después, por otro lado, perdón, tenemos los rugosímetros de bancada, que ahí ya hablamos de rugosímetros que además de medir rugosidad, pueden medir también forma. Bueno, hablando de cómo definir un rugosímetro, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, en cuanto al aparato o al instrumento, bueno, qué capacidad o cuánto es el recorrido de lo que tengo que medir y también el desplazamiento de subida y bajada de esa aguja, que es la que me va a obtener el dato de la medición. Después, en cuanto a parámetros, hay rugosímetros que se venden solo con un parámetro, que es el RA, y otros que se venden con dos o tres, o sea, RA, RZ y otro más, tres parámetros. Nuestros rugosímetros trabajan con eh, varias normas de medición y además de varias normas que son de las antiguas que se fueron evolucionando, también con parámetros, con más de 30 parámetros que permiten seleccionar según la necesidad y bueno, y justamente por la cantidad de parámetros es porque son muchas veces eh, necesaria para poder trabajar, digamos, en diferentes niveles. Bueno, ahí me preguntan qué tipo de punta podría utilizar para medir plásticos. Bueno, como pueden aportar también ahí los colegas que opinan, ¿no? En lo que es medición de plástico, tiene que ver qué tipo de material es. Si es un material plástico blando, si es un plástico duro, si es un plástico que al pasar un medidor de rugosidad, a pesar de que sea de baja fuerza, arrastra material. Una, entonces, ¿arrastra material o no? Bueno, en ese caso, una medición con un rugosímetro de radio de 2 micrones podría trabajar porque justamente al trabajar con 0,75 micronewton no afectaría la superficie. Eh, no arrastraría nada. Eso sobre todo para materiales blandos. Si el material es un polímero duro, no hay ningún inconveniente de medir con un rugosímetro de radio de punta a 5 micrones. Eh, Después me dicen, pregunta, ¿se puede mecanizar un rolo y obtener una rugosidad parecida al rectificado? Bueno, eso ya es una pregunta que tiene que ver con terminaciones superficiales. Habría que preguntarle a algún especialista de los que están acá en herramientas de corte. Eh, Porque en este caso, el rugosímetro sí puede medir, puede obtener un valor de rugosidad. eh, y bueno, en este caso, em, para tener una rugosidad rectificado habría que trabajar en la superficie para tener ese tipo de determinación. O sea, generalmente hay tablas que indican empíricamente cuáles son los rangos de rugosidad. Eso los comparten los fabricantes. Algunas, cuando se determinan las normas, también dan tablas donde son con datos estimativos. De hecho, la parte final del manual de los rugosímetros que nosotros comercializamos, hay recomendaciones de, según el nivel de rugosidad que quiero lograr, cuáles son las configuraciones que tengo que tener en el equipo. Así que bueno, en este caso, bueno, se podría llegar a hacer. Así que bueno, avanzo un poquito y después vemos ahí alguna de las otras preguntas que van quedando ahí en el chat. Después, en cuanto a accesorios, bueno, justamente es lo que contiene el equipamiento y tenemos que ver también, bueno, nos quedamos por este lado. Los parámetros son cuáles son las características que vamos a medir. Filtros justamente tienen que ver con cómo vamos a analizar el material. Si lo vamos a analizar como si fuera
con filtros de gran contenido de perfil, o lo vamos a filtrar, vamos a hacer un filtro para que midamos un pequeño tramo de perfil y le ajustaríamos a una pequeña medición, como si fuera chiquita, pequeña. Entonces, los filtros utilizaríamos para eso. ¿Qué tipo de perfil? Si es un perfil P, si queremos ver todas las características, incluida la ondulación, o si queremos ver el perfil R con la rugosidad filtrada, o hay casos, por ejemplo, hay industria que, bueno, tenemos ejemplos que miden solamente la ondulación, bueno, los rollos de material eh, miden la ondulación luego del estirado de los grandes rollos de materia prima, y también bajo qué norma estamos trabajando, qué vamos a trabajar bajo qué norma. Eh, bueno, después estoy viendo acá unas preguntas que dicen: ¿la capacidad de recorrido de la aguja se puede modificar o viene patronada desde la calibración? Sí, se puede. La capacidad de recorrido se puede configurar. De hecho, acá tengo conectada un rugosímetro con una cámara, que eso lo vamos a mostrar ahora. Vamos a hacer un parate en la presentación para hacerlo así un poco práctico también. Y en cuanto a lo que tiene que ver con accesorios, volviendo acá, vemos que tipos de sensores también, tener en cuenta. Ahora tengo un videito ahí que espero que funcione para poder mostrárselo, que habla de los ejemplos de tipos de sensores que ofrece mi Tutoyo según la utilidad que tengan que dar. Después, por otro lado, soportes. Si tiene algunos soportes para sujetar, si tengo que apoyarlo sobre la superficie, o eh, por ejemplo, poder trabajar colgado en un soporte o un adaptador. Entonces, en base a eso, vamos a ver ahora algunos de los ejemplos que tienen los rugosímetros más básicos. Espero que se pueda ver bien. Yo se los voy igual describiendo acá. Por un lado tenemos un soporte que es muy sencillo, que serviría para poder subir a un nivel, o sea, que no es el apoyo de la mesa o de la bancada a la hora de medir. Es un soporte muy básico. Después tenemos el mismo soporte, pero solamente para la parte superior, y un apoyo para poder medir sobre superficie plana en un extremo. ¿Mm? Después, por otro lado, eh, tenemos otro soporte para mover solamente superficie plana, o sea, sería este mismo ejemplo. Después aquí tenemos uno para poder montar sobre un calibre de altura, una articulación, o sea, puede tener un calibre de altura o alguna agujereadora que tenga algo parecido a un soporte similar a lo que es el calibre de altura. Y también después bases magnéticas con una articulación diferente para poder ingresar en algunas partes de difícil acceso. Después la posibilidad de poder ingresar en profundidad si el detector estándar no alcanza, y después algún otro para poder sujetarse o poder trabajar más cómodo en lo que tiene que ver con superficies cilíndricas. Acá estamos viendo que, como este modelito de rugosímetro no mide superficies curvas, está midiendo en el mismo sentido del eje del cilindro. Eh, Siempre hay que tener en cuenta el paralelismo, me están diciendo acá. Matías, sí, Matías, me dice: hay que tener en cuenta el paralelismo del rugosímetro cuando se colocan accesorios para no salir del rango. Bien, es verdad. Por ese motivo, al paralelismo se refiere a que la posición de la unidad de desplazamiento y del detector está siempre paralelo al apoyo. Si seguimos la perspectiva del dibujo, siempre está paralelo al apoyo. Entonces, eh, si tenemos un rugosímetro, que ahora se lo voy a mostrar en la cámara, tenemos un rugosímetro que está suelto o con el detector suelto, podemos apoyar a una superficie plana, pero si tenemos que trabajar en un relieve así como acá, como en este ejemplo, vamos a tener que levantarlo de alguna manera, o con un soporte, o colocando algo, o poniendo algún soporte que puede ser em, algo que me haga que esté paralelo el detector y la unidad de desplazamiento paralela a la mesa. Eso es importante, sí, es verdad. Después, por otro lado, me preguntaban ahí, que se me fue para arriba en el chat, que me decía: rugosímetro podría usar para medir implantes médicos de titanio. Bueno, no hay si hubiera algún requerimiento, alguna especificación de plano, se podría llegar
a ver la especificación para ser más específico. Pero no hay limitación en cuanto a lo que es medición de implantes. En este caso, para poder sujetar una pieza a un implante, bueno, sería bueno, como no es magnético, poder pensar algo para poder sujetar la pieza. Yo me imagino como una especie de bloque en B con un tornillito que lo sujete en forma perpendicular a la pequeña pieza y que con un rugosímetro, justamente como decíamos recién, con el detector bien paralelo al implante, poder medir. Y si el implante es, eh, como veíamos en el ejemplo anterior, que es una pieza curva, como la que vemos acá, la primera esta así curva, o como acá en estos casos, bueno, ahí ya tendríamos que pensar en otro tipo de rugosímetro, no en el básico, justamente porque no tenemos la posibilidad matemáticamente de calcular la rugosidad con los que son más básicos. Y ahora lo vamos a ver también en el catálogo del rugosímetro CJ400. Eh, bueno, como para que se den una idea, esto es un gran repaso de lo que fuimos viendo ahí hasta el momento. Tenemos una, el medidor que se amplifica con su medio que tiene, ¿no? De ahí podemos obtener, según el filtro que apliquemos, un tipo de perfil que tiene componente de ondulación y rugosidad. En este caso, este sería la ondulación de rugosidad, este tiene la ondulación filtrada y este tiene la rugosidad filtrada. Si nos damos cuenta, porque acá tendría que tener los piquitos característicos de la rugosidad, no la tiene. Bueno, aquí hablando de filtros, vamos a hablar de filtros mecánicos. En este caso, eh, filtro electrónico, que es de la fabricación, pero también trabajando con patín. Entonces, en este caso, una medición o un detector de un rugosímetro trabaja sobre una superficie y está compuesto, bueno, esto es un ejemplo así esquemático de lo que es el sistema de medición de rugosidad. Bueno, este es uno de los ejemplos donde la punta pivotea sobre una zona de medición, en este caso el rugosímetro CJ400, que es el que yo les comentaba que medía rugosidad, puede oscilar en este rango de 800 micrones, estamos hablando de 8 décimas de milímetros, con una fuerza de punta que es la que viene configurada en el detector. Y después tenemos otro tipo, por ejemplo, este sería el considerado para un rugosímetro más pequeño, como el SJ210, donde el rango de medición de punta estamos en 350 micrones, o sea, 3 décimas y casi media, un poquito más, de milímetros. Y bueno, las configuraciones de puntas son similares, nada más que acá van a ver la diferencia de que en un caso el detector o la punta tiene eh, para acá el movimiento libre y en este caso tiene un patín que lo limita, que en este caso apoya primero el patín, que es esto que estamos viendo acá, a eso le llamo patín, y la aguja sube y baja sobre la superficie acompañando. Entonces, hay un ejemplo de cómo se vería, cómo el patín sigue siempre la forma de contorno y va a empezar a medir cuando detecte el movimiento de la aguja, el perfil de rugosidad. Así se vería, ¿no? Y esto es para el otro ejemplo. Así, se podría llegar a alinear, digamos, estamos viendo siempre trabajando en paralelo con la superficie de la pieza a medir. Después, bueno, un poco de referencia a lo que es el parámetro más famoso de lo que es la medición, el parámetro de RA. En este caso, considerado como la medida aritmética de los valores, eh, y a la hora de medir, bueno, hace una longitud total, la cual es fraccionada en 5 porciones, por decir de alguna manera. También era llamado antes como CLA o AA, eh, y cada una de esas fracciones medidas, esas 5 fracciones medidas, se promedia y se obtiene el valor de rugosidad, que eso es lo que normalmente se obtiene. Pero podemos saber, digamos, como es un valor de rugosidad promedio, promedio entre picos y valles, podemos saber, mirando diferentes formas de la superficie, que podemos tener valores de rugosidad similares. Uy, por ejemplo, estas superficies pueden tener el mismo valor de rugosidad, a pesar de que no tengan la misma forma. ¿Por qué? Porque el valor o el dato que se obtiene, el valor de R, el parámetro RA, tiene que ver con eh, el promedio entre la altura de los picos y los valles en
las fracciones que corresponden a esta pieza y el promedio de esta medición me da igual que el promedio de este, el promedio de este, el promedio de este. Entonces, a veces no solamente alcanza con conocer el valor o el parámetro que quiero medir de rugosidad, quizás no sea lo que yo necesito obtener cuando mido con un rugosímetro. Entonces ahí es cuando hay que prestar atención y ver si hay algún otro parámetro en mis configuraciones que sirva para poder justamente eh, medir correctamente la rugosidad o el dato que necesito de la rugosidad. Rugosidad no solamente es parámetro de RA. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, ahí me dicen lo que cambiaría sería la receta. Bueno, sí, en este caso podría ser. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ¿para qué se utilizaría un parámetro de RA de medir? Bueno, control de la rugosidad, medir continuamente. En producción, o sea, una medición la más básica y están todos los equipitos ese parámetro están todos los que se comercializan en el mercado y hasta en el que viene con un solo parámetro de rugosidad. Se utiliza también en superficies donde la terminación presenta los surcos de mecanizado bien orientados, o sea, en este caso mecanizados como torneado, fresado. También se utilizan superficies de poca responsabilidad o como acabados solamente como para fines estéticos. Bueno, ahí vemos un ejemplo de cómo dos superficies muy diferentes en la terminación superficial tienen el mismo valor obtenido en lo que es el resultado de la medición, por las características de cómo son los parámetros de rugosidad. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, a veces podría llegar a ser que hay parámetros que hablan, por ejemplo, del conteo de la cantidad de picos o de puntas que tiene después de la línea media. Entonces, si vemos una superficie comparada así de esta manera, podemos ver que acá solamente tenemos 5 picos, o sea, es representativo, y después acá tenemos prácticamente el doble. Entonces podríamos tener un dato más de esa información de la medición de rugosidad, además de la gráfica que se obtiene, que también es interesante. Entonces, ahí, algunos de los otros parámetros y lo que indica en la rugosidad. Son parámetros algunos antiguos. Entonces, la suma de las alturas de las partes más alejadas, de las partes más altas, la parte del valle más profundo y el pico más alto, también obtenemos algunos valores de rugosidad. Entonces, ¿para qué se podría llegar a obtener? Bueno, ejemplos, superficie de sellado, asientos de anillos para el sellado, superficies, eh, tapones en general, o sea que tienen que hacer sellado sobre una otra superficie, tornillos y superficies de deslizamiento. Importante tener ese dato porque justamente ahí vamos a saber verdaderamente si va a pasar nuestro lubricante y no se va a soldar una pieza con otra. Después otro de los que puse como representativo, que es justamente lo que hablaba recién. Eh, al par pico y valle es cómo se contaría la cantidad de picos o cómo se llama ese parámetro que cuenta la cantidad de picos. Entonces se determina un nivel de corte con las configuraciones del instrumento, del, eh, de lo que es el equipo, da esa posibilidad cuando se eligen esos parámetros, y uno puede elegir niveles de corte para poder analizar justamente eso y ver dos piezas medidas, una con un valor de conteo de pico con poco dato y otro con mayor cantidad. Entonces podemos saber con esa información si hay mucho espaciado en mi pieza y si, digamos, es de utilidad esa información para lo que yo necesito relevar. Entonces, otra de las consideraciones a tener en cuenta, y esto tiene que ver con la evaluación de la rugosidad. Generalmente, cuando uno mide rugosidad con por ahí alguno se va a sorprender, hasta se puede llegar a asustar, pero bueno, es así como lo determinan las normas. Eh, Cuando uno mide rugosidad, generalmente la solicitud de rugosidad, si uno mide, aunque esté muy próxima, estamos hablando que estamos midiendo a veces décimas de micrones, centésimas o micrones, y medimos una pieza en dos partes muy cercanas y podemos tener unas variaciones en resultados de medición a veces muy grandes. Entonces, debido a eso, a las grandes variaciones, tenemos que realizar a veces la aplicación de esto que se llaman reglas. Hay dos reglas principalmente. Una que le llaman regla de máximo y otra contemplada, ¿no? Y otra llamada regla del 16%. En este caso, todos los parámetros de rugosidad que digan el sufijo máximo
van a ser el valor medido dentro de lo que yo le llamaba antes las 5 longitudes. Yo tengo, si fuera esta la longitud total de punto a punto, cuando se utiliza la medición normalizada en 5 saltos, hay que considerar que ninguno de esos valores de esos 5 saltos tiene que superar el valor considerado como máximo. Poniendo esa regla, el valor aceptado como resultado de medición pasaría hasta este tipo de regla. Entonces, todos los parámetros de rugosidad sin el sufijo máximo representan el valor medio medido dentro de las 5 longitudes de muestreo. Entonces, las 5 longitudes de muestreo son, como les decía, cuando se mide una longitud de rugosidad de inicio a fin, son los 5 cortes llamados cutoff, que ninguno de esos debería pasar el valor de lo que yo considero como valor máximo de rugosidad. Entonces, para esas especificaciones, si no se supera ese valor, bueno, pasaría esa consideración. Y después hay una regla que dice que para especificaciones correspondientes a límites máximos, por ejemplo, si yo tengo que poner un máximo de rugosidad y mido la superficie, si, si no más del 16% de todo lo que medí indica que está fuera de ese máximo, bueno, ahí lo considero ok. Y lo mismo para el lado de abajo, si yo considero que no más del 16% de todo lo que yo medí, de las veces que medí, de los datos medidos, está abajo de, o sea, no supera el 16%, si considero un margen de error aceptable, de esta manera. Entonces ahí va un ejemplo. Si yo tengo mediciones, por ejemplo, acá, utilizando la regla del 16%, y hago 5 mediciones, de las cuales yo tengo que el valor máximo es 32, entonces ahí tengo una y dos mediciones que superan el valor considerado como máximo. Entonces, haciendo un porcentaje, 2/5 de esa cantidad de mediciones, que es el 40%, ya supera la consideración para tener en cuenta y dar un ok en una medición. Y si yo hubiera utilizado el método tradicional, convencional, y hago una medición y las promedios como resultado, sería como aceptable, según este tipo de reglas. Pero bueno, eso es de acuerdo a lo que tengan que medir, la consideración que utilizarían. Y si no quieren hacer aplicación de regla para obtener un dato medido, eh, lo que es recomendable es poder hacer más de una medición, al menos tres, y obtener de esas tres datos un valor de repetitividad aceptable, porque justamente estamos hablando de mediciones de micrones. Entonces puede ser que una basura, una rayita sobre una superficie afecten el resultado final. Sigo sumando gente, perdón. Ahí estamos. Bueno, acá ves lo mismo que venía hablando, el ejemplo de lo que es la consideración. Acá lo que dice en general es que podemos obtener un dato medido que sea aceptable para la regla del máximo y también para la regla del 16%, que mediría, o sea, ese margen que yo le doy de error para saber si estoy dentro o fuera de la medición. Está especificado en la norma GIS, cómo se obtiene. Bueno, hasta aquí lo que es presentación. Ahora vamos a ver, eh, no termino acá esto, todavía me queda un poco de tiempo. Entonces, lo que yo quiero hacer, perdón que estoy acá experimentando con el Microsoft Teams, eh, quiero compartirles la cámara, así que ahora voy a dejar de compartir la presentación y les voy a compartir la cámara. Así que ahí vamos a ver ventanas. Ahí. Bueno, yo creo que sí se está viendo. Lo que sí, vamos a pasarlo ahí. Ahí estoy viendo. Yo quiero poner para que ustedes puedan escribir y me puedan hacer consultas si la tienen ahí. Creo que se está viendo bien. Bueno, esto que tengo acá es un rugosímetro. Espero que el reflejo no afecte mucho. Es el rugosímetro SJ 210. Bueno, este rugosímetro viene provisto de
una punta que es como la aguja, bueno, no la van a ver, pero tiene una punta retráctil, es un detector, y tenemos, en este caso, un parámetro que ya ha medido. Dentro de lo que es el equipo, bueno, vamos a ver datos de configuración. Espero que pueda hacer muy bien foco, me voy a acercar un poco más. A ver, el reflejo no me ayuda. Esto lo, perdón, la improvisación. No me ayuda el reflejo. Le tendría que bajar un poco el brillo. Ahí está. Bueno, no, no lo voy a poder mostrar porque ya lo veo que no se ve bien en la pantalla. Eh, lo que, a ver, acá tengo asistentes, buenísimo. A ver, bien, ahí se ve, sí, eso es buenísimo. Si vieran lo que me están haciendo acá unas sombras, eh, ahí bueno, tengo configuraciones de calibración, condiciones de medición, pero no, no lo puedo mostrar de esta manera. Lo que voy a hacer es simplemente eh, poner el equipo y hacer una medición en tiempo real. Lo que voy a hacer es poner, por ejemplo, para ver diferencia, una misma superficie, cambiar la condición de medición y poder hacer una medición en tiempo real. Bueno, lo que les quería mostrar, ¿qué es lo que tengo que tener en consideración o tener en cuenta a la hora de medir? O esa es una de las consultas que me habían hecho en el chat de cuando se inscribieron. Bueno, acá el equipo viene provisto. Bueno, aparte de los manuales, lo que es lo portátil y demás, tiene un bolso portátil, el cargador, el manual de ayuda, la ayuda rápida y demás. Además de eso, viene provisto de eh, un patrón de rugosidad. Este patrón de rugosidad sirve como referencia. Bueno, acá menos se va a ver, pero el patrón tiene una superficie rugosa. eh, no se llega a apreciar bien con este, pero tiene una superficie rugosa. Y esta rugosidad que tiene la superficie se mide con la aguja que se desplaza. Bueno, si yo en este caso tomo el patrón de rugosidad, me indica un valor de lectura. A ver si logra hacer foco. A ver si hacemos un foco. Que es el valor que da el fabricante. Ahí se va haciendo un poquito más foco. Que dice 3 RA, 3 micrones, RA, y después dice 118 pulgadas. Bueno, yo puedo configurar mi equipo, tomarlo y decir, bueno, con ese dato de rugosidad, bueno, este equipo puedo modificar, en este caso está como lectura de pulgadas, entonces podría ir a las configuraciones del equipamiento, modificar la unidad con la que voy a trabajar, en este caso estoy poniendo que trabaje en la unidad de medición de milímetros, y voy a modificar también el dato de calibración de el equipo. En este caso están 202.95, lo voy a modificar y voy a poner el valor que me viene en el patrón de fábrica. Entonces voy a poner, como dice acá, dice 300 de rugosidad. Entonces hay 300. Ok. Bueno, no voy a modificar mucho, pero yo podría acá modificar el recorrido, las condiciones de calibración, qué norma es la que trabaja. Lástima que me da el reflejo, me molesta, pero bueno, tengo varios datos que puedo configurar o modificar acá. Lo voy a dejar tal cual está y lo que voy a hacer, una vez que ya hice esas configuraciones, es poner mi patrón de rugosidad y medir el equipo, medir el patrón con el equipo donde va a ser un recorrido copiando la superficie del patrón. Inicia la medición, el equipo empieza a hacer la gráfica de lo que se ve como perfil, lo que levanta esa agujita de medición, y cuando termina de hacer esa medición,
me arroja un valor, un dato. Ok, bueno, me dio perfecto. Si esto tuviera tenido una variación, si esto hubiera tenido un dato de variación, yo tengo un botón acá que es de actualización, que lo que me permite es poder ajustar el dato de la medición que tengo aquí para que se equipare, para que se equipare con el dato del patrón de referencia. Entonces supongamos que yo saqué el detector, lo puse de vuelta y vuelvo a medir. Vamos a hacer un ejemplo. O sea, tengo el detector acá, que es, supongamos, lo saco, lo tengo que volver a colocar. Y bueno, una vez que lo saqué, lo tendría que volver a calibrar. Entonces ya con especificaciones, recién vi que el valor dio muy parecido, dio 30004. O sea, estamos hablando de un valor muy bueno de calibración. Pero vamos a ver si ahora moviéndolo logro tener una variación importante. Perdón, ¿cómo está? Ahí, iniciar. De que vamos de vuelta con el valor de rugosidad. Bueno, entonces, lo que estoy haciendo es para mostrar que se podría ajustar el resultado del equipo, se podría ajustar o tomar como referencia el patrón de rugosidad. Entonces, en algunos casos, para cuando pasaban auditoría, era suficiente la validación. Ahí hubo una cierta variación, es 2994. Ahí varió unos pocos micrones. Pero bueno, es porque es un equipo nuevo y no tiene variación. Pero si esto tendría datos modificados, yo podría actualizar y ese dato se ajusta, eh, que eso lo hace el mismo equipo. Si yo, por ejemplo, tendría un patrón de diferente valor o de menor valor, siempre es recomendable, o sea, este patrón sirve para poder tomar como referencia en cualquier medición. O sea, estoy validando que el equipo mide bien. Pero si yo tuviera una medición de una rugosidad inferior, con un valor muy bajo y quiero tener otro patrón de referencia con un valor bajo de rugosidad, podría tenerlo también, pero con este es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que se valida o qué es lo que se valida en cuanto a la calibración? ¿Qué es lo que se valida? Bueno, mi tutorio en este caso no lo hace, pero se manda a calibrar, se manda a una entidad certificadora el patrón de referencia. Por ahora, aquí en mi tutorio argentino no se hace, no sé si en otras lo estarían haciendo, y aquí sí, en nuestro laboratorio, lo que se hace es, se calibra también el rugosímetro. O sea, ese movimiento de los saltos y de la longitud también se hace en el laboratorio de calibración con un certificado. Yo les quiero compartir ahora un certificado que tengo aquí, a ver si me permite compartir, lo voy a abrir. Un certificado de inspección que trae un rugosímetro. A ver si me Este es un certificado. Bueno, ahí entiendo que ustedes lo están viendo, el certificado. Y ahí en este caso se muestra. Perdón. Estoy mostrando. Ahí está. Eh, Información de los datos del producto, cómo fue cómo fue el resultado de esa inspección, qué parámetros fue el que se relevó y cuál fue la variación. Esto, el valor nominal con la variación que está contemplada en la inspección, pero esto no termina de ser un certificado de calibración. Este es simplemente un certificado de inspección que viene con ciertos productos de fábrica. Entonces, un certificado de calibración, justamente lo que variaría es que según otro instrumento de mayor rango, se hizo la medición y se obtuvo un dato aceptable, justamente para poder usarlo de referencia. Eso, bueno, en este caso, lo que se ve es qué es lo que se obtiene o lo que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar un equipamiento.
Bueno, esto es un poco lo que ya hablamos de lo que tiene un equipamiento de mi tutorio. El catálogo lo van a poder ver, lo van a poder observar y ahora tengo dos videos nada más que resumen todas las funciones. Yo solamente lo que quería entrar acá era para mostrarle justamente lo que habla del recorrido. Este recorrido de 16 milímetros es lo que avanza y retrocede la unidad de desplazamiento. Estos 16 son los útiles, o sea, no van a poder medir piezas más con mayor longitud que 16 milímetros. Esto habla del límite, de la limitación que tiene este tipo de rugosímetro, el SJ 210. Después, el movimiento transversal es otra cosa, ahora lo vamos a ver en el videito. Em, y bueno, y después, este es el movimiento de la aguja, el movimiento que sube y baja la aguja. Y después tenemos otras consideraciones, como por ejemplo, si yo utilizo puntas de radio de 2 micrones, voy a tener 60 grados de ángulo y fuerza de medición disminuida, 0,75 micronewton. Y si utilizo el mismo equipo, pero con punta de 4 micronewton, tengo que tener en cuenta la consideración del ángulo, que es superior, y la fuerza de medición es superior también, 4 micronewton. Esas son consideraciones a tener en cuenta. Pero lo que es muy importante es la cantidad de parámetros de rugosidad que tengo la posibilidad de elegir. Acá solamente hoy hicimos referencia a dos o tres y a las funciones de conteo de pico y demás, pero por ejemplo acá también podemos ver que en los gráficos de rugosidad vamos a tener información también de la cantidad de material que se acumula en la superficie de rugosidad medida. Eso es una información importante que podemos también analizar. Bueno, eso lo ven más en el curso de rugosidad, pero la herramienta ahora se lo voy a mostrar mirando en la cámara con el rugosímetro para poder mostrarle cómo se ve esa gráfica de tasa portante o de cantidad de material en la superficie. Y bueno, y otras consideraciones que tienen que ver con cuánta cantidad de muestras puedo hacer para poder llegar 16 milímetros. Cuántos cortes dentro de una longitud total puedo hacer. Eh, bueno, estamos ya con el tiempo bastante apretado, pero yo les quiero mostrar ahora lo último, eh, una información de lo que son, ahora sí les voy a compartir la pantalla directamente. Perdón que no la tengo acá ya para disparar, pero ahí voy directamente. Bueno, otras opciones, esto sería otras opciones para lo que tiene que ver con eh, medición de rugosidad. Entonces, primera opción, cabezal de medición de rugosidad en una máquina de medición. Espero que estén viendo, confío que están viendo el video sin cortar. ¿Sale bien el video? Bien. Bueno, ahí lo que estamos observando es un equipo de medición de forma que tiene la posibilidad de intercambiar detectores para, además de medir forma, medir también rugosidad. Se viene con la posibilidad equipado, con la posibilidad de medir forma, en este caso como lo muestra ahí, pero lo interesante, y lo que quería hacer mención, es que también tenemos la posibilidad de cambiar de detector y medir rugosidad, que eso es algo muy, muy importante porque no hay equipamiento de forma en la línea que me permita poder acoplar así y medir de la misma manera. Ahí, en este caso, cambiando el detector, tengo esa posibilidad. Ese es uno de los casos. Después tengo otro de los casos. Acá sí es un medidor de rugosidad incorporado a una máquina de medición 3D. Es otra de las posibilidades diferenciadas.
Ahí lo que estamos observando es cómo se posiciona y mide sobre la superficie, utilizando como recurso una máquina de medición 3D configurada también. Son ejemplos. Bueno, en este caso todo lo que es el posicionamiento, la fuerza de medición, el apoyo, está todo configurado para que puedan trabajar en conjunto, tanto el rugosímetro como la máquina de medición 3D, porque por ahí alguno pregunta cómo regula la fuerza cuando apoya y demás. Eso es algo que está ya vinculado a la máquina con el cabezal y bueno, y todo lo que es la fuerza. Después, por otro lado, rugosímetro portátil con la posibilidad de medir forma. En este caso, bueno, van a ver que tienen más posibilidades en cuanto a lo que es el acceso por puntas, diferentes formas de puntas, y a su vez también el análisis de saltos y de otras configuraciones de rugosidad que normalmente con ahí lo que les decía del análisis de superficie, para ver la cantidad de material, eso también lo tiene el rugosímetro más básico. Bueno, impresora incorporada, donde muestra también la gráfica de lo que de análisis de la superficie que midió, en qué condiciones se midió, qué parámetros se configuraron. Después, respecto de lo que es el que tengo yo acá conmigo, que es el SJ210, que es el más básico portátil, muy, muy, muy sencillo, eh, con la posibilidad de, como decía antes, de apoyar directamente, como el ejemplo que hice, de medir y obtener también la configuración guardada en una tarjeta de memoria y poder trabajar luego descargándolo en una PC. Bueno, eso de catálogo después se lo podría mostrar con más detalle. Y después, por último, el último modelo, que es similar, pero con las posibilidades de, o sea, todos estos que estamos hablando ahora, de rugosímetros, tienen la posibilidad de medir el parámetro básico de rugosidad, que eso es algo importante que siempre preguntan, que es saber que nuestro rugosímetro sí tiene la posibilidad de medir sobre superficie de forma libre, y si no tuviera acceso, también tiene la posibilidad de trabajar con ciertos accesorios o diferentes formas de punta diferenciadas con el mismo display, obteniendo los mismos parámetros, pero con la utilización de accesorios. Así que ahora, así preguntarles, porque bueno, en este cortito, muy cortito tiempo, compartí rápidamente algunas de las cuestiones para la selección y demás. Bueno, ahí justamente esto. Me pregunta, ¿el SJ210 sirve para medir un diámetro interno? Eh, para medir en la parte, en el mismo sentido del rugosímetro del acceso, si fuera en el mismo sentido del eje, sí, te puedo confirmar que sí. Y si fuera muy profundo, bueno, siempre se puede incorporar un accesorio para poder ingresar más profundo. Y otra de las cosas importantes es que este rugosímetro tiene la posibilidad de tiene un visor en la parte de la pantalla que cambia de color cuando la aguja toma contacto. O sea que yo podría ingresar adentro de un cilindro y no ver la punta, si está en contacto o no. Entonces, en este caso, eh, sí se podría utilizar esa opción del display para poder saber si está en contacto la punta de medición o no. Entonces, bueno, acá me dice, tienen que medir un rolo de 800 milímetros de diámetro por 2000 de largo de forma transversal. Si fuera, si fuera que tienen que medir adentro y es algo pasante, habría que ver, ahí ya tendríamos que ver detalles de cómo es el acceso, o si hay que, porque 800 milímetros de diámetro es grande, bastante, un metro, es como un tubo importante. Habría que ver en qué profundidad se mediría, porque si me dice para medir en el borde, te confirmo ya y sí, firmo en el exterior. Y si es en el exterior, bueno, ahí ya si medís en forma, en el mismo sentido del eje, no hay ningún problema. Así que estaba perfecto, sí se podría.
Y ahí recomiendo más la punta de radio 5 micrones, porque em, es la que funciona, digamos. Eh, Me dice, ¿qué recomiendan para limpiar el patrón de rugosidad? Me dicen. ¿Sabés que justo tengo un documento que no me lo traje conmigo ahora, que era para compartir, así que eso ahora lo voy a mandar en el registro del chat, porque es un documento justamente que habla del mantenimiento, que es, como lo tengo en papel, no lo llegué a escanear para mandarlo, pero ahora me queda el chat acá guardado y lo voy a enviar para ver el mantenimiento que se le hace al rugosímetro en cuanto a limpieza. Bueno, obviamente que algunas partes se pueden limpiar con alcohol y bueno, qué es lo que hay que tomar cuidado cuando se arma y demás, que es un documento muy lindo que encontré esta mañana, pero no lo llegué, la verdad no hice tiempo para escanearlo y compartírselo, pero sí está bueno eso de preguntar con qué se puede limpiar. Eh, a ver si veo alguna para medir muñones de cigüeñal. Podrás mostrar si cambia el ángulo de la carrera del palpador. Ah, sí. Ah, eso. Eh, bueno, a ver, vamos a hacer la prueba de prender la cámara. Perdón a los que están ahí. Voy a comprender la cámara otra vez y vamos a hacer esa prueba de configurar para modificar el recorrido. Eh, yo acá tengo el rugosímetro. Ahí está. Tengo el rugosímetro donde se visualiza el dato, digamos, que tengo que medir. Si yo tengo un recorrido de medición, a ver si me permite acá verlo, las condiciones, aunque sea de costado. Yo tengo la posibilidad de configurar o cambiar las condiciones de medición diciéndole, por ejemplo, cuánto es la cantidad de muestras que voy a realizar. Ahí, a ver, ahí estoy. Tengo que cambiar las condiciones de medición. Lástima que no se ve bien. Ahí casi hizo. Condiciones de medición. Tengo que configurar y en las condiciones de medición cambiar el dato de el valor de cutoff, que es la cantidad de cortes que va a tener mi longitud total, y la puedo modificar. Yo tengo tres datos, tengo acá cuatro datos normalizados. Yo podría cambiar. Ay, lástima que no puedo. Si llega a ver, a ver si se apaga la pantalla, por ahí me ayudaría. Ahí tengo 0,25, 0,8 y 0,08 y 2,5. Esas son las posibilidades de cambio que tengo. Entonces, está normalizada la medición, si yo la quiero medir bajo normas, en 5 cortes, que por ejemplo, si yo tengo, vamos a tomar un ejemplo de 0,8. 0,8 estamos hablando de 0,8 milímetros, ¿verdad? Entonces, si yo 0,8 milímetros hago 5 cortes de medición, voy a estar recorriendo 4,08 por 5 son 4 milímetros. Ese es el recorrido. Si yo quisiera medir menos, en vez de 0,8 puedo poner 0,25. Y ahí estaría midiendo 0,25 multiplicado por 5 veces, 1,25 milímetros. Y así podría modificar las opciones que tengo para poder medir hasta 12,5 o si de forma libre 16 milímetros. Y la más chiquitita de todas, que es 0,08, tendría que multiplicar 0,08 por 5 veces y ahí puedo limitar también un recorrido más pequeño para poder utilizar el rugosímetro. Espero que te haya ayudado algo, aunque sea. Me dice si el SJ210 guarda las mediciones. Sí,
Se pueden guardar hasta 10 mediciones en la memoria del equipo, pero también tengo la posibilidad, es una buena pregunta, de colocarle una tarjeta de memoria micro CD, que es de venta libre, y guardar la cantidad de mediciones que yo necesite y luego descargarla en la computadora para poder obtener el reporte de medición. Eso se puede hacer sin ningún problema. Eh, y después se guardan las mediciones, podré consultarlas, sí, sobreescribir la última tomada también se puede. Después me dice si sería bueno conocer, conveniente conocer el avance de lo que mecanizo, el avance del radio de la punta del inserto en caso de tornearlo. En el caso de fresado no sería tan importante. Mira, esa pregunta es más está bueno como cuanto más información uno tenga a la hora de hacer el relevamiento, pero generalmente cuando uno va a medir es porque ya tiene un dato que tiene que relevar, o sea, una especificación. Ahora, si es un fabricante, por ejemplo, que quiere decir, yo quiero los que trabajan para mí, los que me proveen, que me traigan esta configuración, que mecanicen con tanto avance, con tal radio de punta, con esta característica de herramienta, y quiero que me midan estos parámetros de rugosidad que son los que yo considero que son importantes, que no se sobrepase esta tendencia. Entonces, ahí sí es interesante, o me parece interesante poder hacerlo. Después dice, si tengo implantes médicos de fémur que alcanzan longitudes de hasta 360 milímetros, ¿puedo usar el SJ210? Bueno, ahí ya, eh, para lo que es medición si tiene curvatura la zona donde tienen que medir, ya nos quedamos afuera con el SJ210 y el 310. Ahí ya tenemos que ir a los modelos que son superadores, como el SJ410 y el 500, SJ500 también. Tienen la opción de compensar el radio de medición, entonces la medición es directa. Eh, Te comento lo del radio por la elección del radio de punta de rugosímetro. Está perfecto, sí. Es bueno saber eso. Sí, porque si vos sabes que estás utilizando, es verdad eso, Javier, que si utilizás un radio, o sea, una terminación muy chiquitita y querés saber después el dato de rugosidad, quizás si utilizás un radio más grande, no vas a llegar a medir la totalidad de la rugosidad que tiene la superficie. Así que perfecto. Bien. A la hora de patronar con el bloque, ¿cuál sería el error máximo permitido? Bueno, en las configuraciones que tienen de especificación del certificado que yo mostré acá, de fábrica, ponen una tolerancia perdón que se me fue, de, ya les digo, estamos en más o menos 3% y 4% de desviación cuando mido el valor, sí, 3 y 4% son, o sea, 4% del valor de 3 micrones, ¿no? Eso sería algo aceptable para el valor de un certificado. Igualmente, em, cuando se manda a calibrar el patrón de referencia, ahí va a dar el valor exacto, porque al no tener el certificado de calibración, puede ser que este 3 sea 2,9998, por decir un dato, ¿no? Así. Así que bueno, eh, listo. Por el momento, les agradezco la atención, y ya por este webinar, o sea, hicimos un gran repaso de muchos temas. Eh, Espero que les haya sido, aunque sea alguna parte, de utilidad, y les agradezco la paciencia, el tiempo. Y bueno, vamos a seguir en contacto por estos temas, tirando cosas de utilidad. Ahora vamos a hacerlo más práctico. Y bueno, toda esta información va a ser grabada, y bueno, para alguno que quiera después repetir, se la hacemos llegar. Y si tienen alguna consulta, bueno, ahí veremos en el chat. Gracias por su tiempo. Así que bueno, por el día de hoy damos por terminado este webinar. Gracias a todos.